ministerios y los dones son irrevocables, porque Dios los determina de esa forma. ¿Ok? Pero los dones y los ministerios no garantizan la santidad. Es muy importante que nosotros podamos ver aquí las características del Mesías en el versículo 2. Sobre el Mesías iba a haber 7 espíritus, que son en sí, esto es muy discutido, ¿verdad? Este versículo 2 no es tan simple como nosotros podríamos pensar que es simple. Cuando estamos estudiando nosotros con lentes de aumento, en forma metafórica, con lentes de aumento, estos versículos tenemos que adentrarnos en la profecía, adentrarnos en el estudio de Dios, porque ahí estamos hablando, por ejemplo, de los 7 espíritus del Espíritu. Cuando se habla del Espíritu Santo, dice hay 7 espíritus del Espíritu. ¿Cómo nosotros nos apropiamos de esa idea, de esa doctrina? Nos apropiamos porque cuando Dios habló con Moisés que hiciera el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que hiciese un candelabro, y el candelabro iba a tener 7 candeleros, ¿verdad? Y ese candelabro representaba ¿a quién? ¿A Jesús? ¿A quién representaba el candelabro que iba a estar en el lugar santo? Presentaba las 7 iglesias, ¿no? Representa directamente al Espíritu Santo, que se habla de los 7 espíritus del Espíritu, el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que son 7 espíritus poderosos a los cuales se le llama Espíritu Santo. Hay muchas ideas con respecto a esa referencia. En el capítulo 1 de Apocalipsis se nos habla del que caminaba entre los candeleros y que tenía en su mano 7 estrellas y que andaba entre los candeleros. Pero el candelero básicamente significa el Espíritu Santo, la luz que alumbra, el Espíritu de Dios. Ahora, lo que yo veo que son diferentes magnitudes de poder en el Espíritu, 7 magnitudes de poder que tiene el Espíritu de Dios, lo cual, si hacemos referencia al número 7, estamos diciendo que hay perfección en el Espíritu Santo. Y eso mismo nos lleva a pensar que el Espíritu Santo es Dios. Es la perfección, la magnitud de poder que existe en el Espíritu Santo que lo convierte en el ser perfecto. Es Dios. Ahora, ese poder perfecto obrando en el Mesías, en el Cristo. Acordémonos que Jesucristo no es mitad Dios ni mitad hombre, como las postulaciones griegas. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. 2 naturalezas. Los seres humanos no tenemos 2 naturalezas, tenemos solamente una. Aunque tenemos un cuerpo espiritual, pero ese cuerpo espiritual sigue siendo humano. Tenemos un espíritu humano y un cuerpo humano. Tenemos una parte material física que es humana y tenemos un espíritu que es espiritual, tanto el alma como el espíritu, pero siguen siendo alma y espíritu humano. Jesucristo era 100% humano. Nació de una mujer, creció igualmente, comió, bebió leche, comió carne, comió pan, pescado frito, en salsa, con chile. Perdón, no es tanto así, pero un ser humano. Ahora, hecho por Dios. Dios rompió en él la maldición del pecado original. Y nos asombramos porque no entendemos este asunto. Es obra divina, hay muchas cosas que no entendemos. El ser humano carnal rechaza lo que no entiende, porque no lo entiende. No existe porque no lo entiende, porque no tiene el conocimiento, la tecnología, la capacidad científica para entender eso, porque eso lo hizo Dios. Como hay muchas cosas en este planeta que si no tenemos la educación y el profesionalismo para entender, no lo entendemos. El hecho de que lo neguemos no significa de que no exista. Y muchos seres humanos niegan de la encarnación de Dios porque no entienden el proceso. Pero eso no lo hace que no sea real.
Alguien estornudó, salud. Amén. Así que lo que yo veo aquí es la plenitud de poder en el Espíritu Santo que iba a obrar en Jesucristo. ¿Jesucristo estaba ungido por el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Podemos afirmar eso sin equivocarnos? Claro que sí. ¿Cuándo fue ungido con el Espíritu Santo? Pasó al bautismo. Desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su mamá. Aún más cuando María visitó a su prima, Juan el Bautista también fue bautizado en el vientre. El Espíritu Santo no bautizó a Jesús en el Jordán. Lo bautizó en el vientre de su mamá. En el Jordán se hizo visible para que viéramos la gloria. Como testimonio. Pero él estaba bautizado con el Espíritu Santo, él estaba ungido con el Espíritu Santo, lo cual sobre él estaban estos 7 poderes del Espíritu. Por eso Jesucristo dijo que nosotros podíamos hacer lo que él hace, si realmente el Espíritu Santo viene sobre nosotros, porque es el mismo Espíritu que bautizó a Jesús. El Espíritu que nos bautiza a nosotros es el mismo Espíritu que bautiza a Jesús. El Espíritu Santo que nos unge a nosotros es el mismo que ungió a Jesús. Por eso él dijo, mayores cosas pueden hacer ustedes. Porque si el Espíritu Santo está sobre nosotros, son 7 poderes perfectos que vienen sobre nuestra vida. Pero Jesucristo era santo, limpio, podía contener sin molestar al Espíritu Santo en su vida. Lo cual es la diferencia entre nosotros y él. Que nuestras altibajos, más bajos que altos, molestan al Espíritu y no lo dejan obrar en nosotros. Por eso tenemos que buscar la santificación para no estorbar al Espíritu Santo que está en nuestra vida, sino perfeccionar, crecer en la santidad para que el Espíritu Santo tenga el acceso y la libertad de obrar en nosotros. Así que vemos aquí que el Espíritu, 7 espíritus, 7 poderes. Estaba el Espíritu de Jehová, que sería el Padre, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus del Espíritu. 7 poder del Espíritu Santo obrando en la vida de Cristo. Y eso se cumplió, claro que se cumplió. Claro que se cumplió. Si el Espíritu Santo está en nosotros, el gadareno tiene que arrodillarse y suplicar. Es como si estuviera mirando a Jesús. Por eso el demonio le dijo, Pablo, conozco a Jesús también. El problema es nosotros que no podemos contener al Espíritu Santo porque somos tan fluctuantes. Si fuéramos como Jesús, Miami temblara. Miami temblara. ¿Verdad que sí? ¿Cómo temblaría Miami? ¿Cómo temblaría Florida? Si permitiéramos que el Espíritu Santo obrara como obró en Jesús. Entonces, cuando estamos mirando el bosquejo, dice origen y funciones del Mesías, características especiales del Mesías, vemos que era sabio por el Espíritu Santo. Tenía alto conocimiento. Entendamos una cosa aquí, que a veces parece confuso. Dice espíritu de sabiduría. Ven en el verso 2, dice espíritu de sabiduría. Luego dice espíritu de inteligencia. Dice, inteligencia y sabiduría. Para nosotros es lo mismo inteligencia y sabiduría, pero para la ciencia no. Y nosotros dice aquí, espíritu de sabiduría, le dice espíritu de inteligencia. Es lo mismo, se está repitiendo. No, hermano, no es lo mismo. Y luego dice más abajito, espíritu de conocimiento, la cual tampoco es lo mismo. Sabiduría, inteligencia y conocimiento, lo separa aquí. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no son sabios. Porque la sabiduría es la correcta aplicación de los conocimientos. Una puede tener mucho conocimiento y no aplica la correcta sabiduría. ¿Saben ustedes que a Jesús le dijeron algo que nos dicen a nosotros y nos alteran? Cuando nos dicen eso a nosotros nos alteramos. A Jesús le dijeron, si eres verdadero hijo de Dios, bájate de la cruz. Médico, sánate a ti mismo. Eso nos hubiesen provocado a nosotros. Alguna gente nos dice, ay, tú eres hermanita y hablaste así. Te provocan. Pero Jesús nadie podía provocar. Jesús era ecuánime. Jesús era sobrio.
Dios, oh, ¿ustedes quieren darse cuenta que sí me puedo bajar de la cruz? Él podía sacar los clavos, ¡pum!, empujar los clavos para afuera. Porque fue provocado. Pero él se rigió por un plan, no por la provocación de la gente. Si él hubiese hecho lo que la gente lo quería provocar a hacer, él no fuera Dios, él no fuera sabio. Pero en él había espíritu de sabiduría. Aún más Satanás, en muchas ocasiones, antes de empezar el ministerio, lo provocó a hacer cosas. Nosotros nos provocan y es fácil que caigamos. Alguien se sube la faldita y nos enseña el muslo y nos provocó. O nos guiña el ojo y nos provocó. Fácil que nosotros caigamos en provocación, pero este es perfecto. Aunque lo provoquen, él es sobrio, ecuánime, perfecto. Entonces, por eso, espíritu de sabiduría es una cosa, espíritu de inteligencia es otra cosa, espíritu de conocimiento es otra cosa. Para nosotros lo mezclamos todo y decimos que es lo mismo. No. ¿Ustedes creen que tenía mucho conocimiento Caifás, Ainás? Claro que lo tenían, pero no eran sabios, ni santos, ¿verdad? Ni santos. ¿Sabes qué? Una persona puede estar cerca de Jesús y estar con el corazón cerrado. ¿Cuánto jugo puede tener un vaso? Que usted agarra un contenedor y pone el vaso boca abajo y le derrama jugo. ¿Cuánto jugo puede captar ese vaso? ¿Ah? Nada. Ese vaso es Judas. Ese vaso podemos ser cualquiera de nosotros. El espíritu cayendo, el espíritu derramándose y nosotros vacíos. Y decimos, aquí no está el Espíritu Santo. No, es que tú estás boca abajo. No se queda nada en ti. Por eso se perdió Judas. Porque no quiso nada de Jesús. Pero si hubiese querido, si se hubiese puesto en la oposición correcta, se llenaba como Pedro, se llenaba como Juan, se llenaba como Jacob. Así que no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Así que Judas no se perdió por falta de conocimiento, probablemente se perdió por falta de sabiduría. No supo negociar bien. Hubiese ganado quedándose con Jesús, pero pensó que iba a ganar aceptando la oferta de los judíos. Una manera como podemos darnos cuenta la diferencia que hay entre sabiduría y conocimiento es cuando vemos a estos grandes políticos o abogados que tienen una profesión excelente y uno los mira y cómo es que se postran ante imágenes, ¿verdad? Se postran ante cosas que uno dice, siendo tan, ¿cómo puede creer que detrás de una imagen va a haber poder? Y así, y no solamente en esa rama, sino también en la rama teológica, sí, ¿verdad? También hay gente muy sabia, digo, muy inteligente, que se abre la Biblia y la explica de una manera tan elocuente, pero no son sabios, no practican todo lo que sino que lo aplican a otro, pero sí, ellos no se lo aplican. Sí, excelente, me gustó ese ejemplo, Hermelo, excelentísimo. Cuando nosotros hablamos del ser humano como una composición integral, decimos que hay un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Imaginémonos esto, estamos frente a una doctrina, los ojos físicos abiertos, pero los ojos espirituales cerrados. Por eso es que no vemos la verdad tras esas posturas, ¿verdad? Pero una persona puede ser ciega físicamente, puede estar los ojos cerrados, como el hombre que gritaba Jesús, hijo de David, pero tener los ojos del espíritu abiertos. No viendo, ver, y viendo, no ver. Parece paradójico, pero es verdad. Podemos estar en una cama vegetal, como dicen los médicos, y podemos estar viendo a Dios. Y eso es posible.
¿verdad? Como Esteban sangraba, moría, pero su vida miraba a Jesús. El cielo abierto veía él. Y el mundo veía el cielo cerrado. ¿Vale? Esta descripción de Jesús, o sea, el Mesías, está hablando de sus características cuando vino o cuando va a venir. No, cuando vino la primera vez. Sí, cuando se apareció, cuando empezó a crecer, dice que, si no me equivoco, es primer capítulo de San Lucas, primer capítulo, versículo 47 en adelante, cuando dice que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Se cumple en Cristo, en su primera venida, nacido de María, viviendo como carpintero. Toda esta descripción se ve ahí. Y las partes que dice que dará justicia al pobre, Sí, eso es también se still cumple, empieza ahí. Everything está right there. Everything. De estos versículos. So, no empieza a hablar de después del cántaro blanco hasta el 6, o también puedes tomar En el versículo 3 en adelante empieza a ampliar y a profundizar las características de su reinado en diferentes etapas. Se va prolongando en proceso en las etapas como el Mesías, desde el momento que entra a este mundo, del momento que, por eso dice en el bosquejo, el origen, y luego cuando crece, y luego cuando el milenio, por ejemplo, aquí habla del milenio, pero la manifestación del reino de Dios empieza desde que Él nació como hombre. Acordémonos que el primer tema de mensaje que predicó Jesús, ¿cuál fue? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. No dice el reino de Dios empezó, se ha acercado. En otras palabras, el reino de Dios que siempre existió, que es sempiterno, se acercó a la raza humana, se acercó a nosotros. Pero ya estaba, es sempiterno, lo está diciendo, ¿verdad? Así que miremos el bosquejo un ratito ahí. En el versículo 3 dice que el reino de Dios, o Jesucristo como Rey, es diligente en el temor de Jehová, y además nos hace entender lo mismo. En San Juan capítulo 14, Jesucristo dijo en muchas ocasiones, dijo, el Padre y yo somos uno. Claro, esto confundió a mucha gente. Acordémonos que en cada dicho, en cada expresión de Jesucristo hay conocimiento, sabiduría e inteligencia. Él no estaba diciendo lo que mucha gente pensó que decía. Él está hablando de una unidad perfecta. Él está hablando de una relación perfecta. Él está hablando de una perfección entre el Padre y Él. Él nos da a entender su relación con Dios, con el Padre, y nos da a entender cómo debemos de ser nosotros también dentro del reino de Dios. Aquí nos explica cómo funciona el reino de Dios y cómo va a seguir funcionando el reino de Dios y cómo va a continuar funcionando el reino de Dios. Así que vamos a mirar por unos segundos la característica del reino mesiánico, la característica del reino mesiánico. Será un reino de conocimiento. Alguien en una ocasión me preguntó, ¿en el reino de Dios habrá gente mala? ¿En el milenio habrá gente mala? ¿Qué piensan ustedes? Sí, va a haber. Claro que va a haber gente mala. Habrá gente mala. Ahora, ¿qué hará Dios con esa gente mala? Que Bukele no sabe qué hacer con los maras, que Ecuador no sabe qué hacer con las pandillas, que México no sabe qué hacer con los carteles, y los carteles los amenazan, entonces ellos aceptan mordidas o aceptan dinero, porque de lo contrario no pueden hacer otra cosa, porque no hay poder en ellos, no hay autoridad en ellos, son tentados por la corrupción. Los gobiernos van a caer, van a caer frente al pecado. Por eso que en el milenio Jesucristo enseñará al mundo cómo es un rey limpio y qué es un reino limpio y un sistema puro, lo cual no hay en la tierra actualmente, un sistema como eso. No es Rusia, no es Estados Unidos, China, menos todavía. No hay un gobierno limpio, todos son corruptos. Todos cortados por la misma tijera del pecado. En el milenio Cristo nos enseñará
que Él no es corrupto, que Él es santo, santo, santo. Amén. Que Él no juzga con injusticia, que Él no se vende al pecado. Si nunca se vendió al pecado. El pecado no pudo contra Él. Lo exhibió en la cruz, por eso se subió ahí. El gobierno de Cristo en el milenio dice que juzgará ¿con qué? Con justicia a los pobres y arguirá. Esta palabra, ¿alguien sabe lo que significa arguirá con equidad por los mansos de la tierra? ¿Qué significa arguirá? Esto tiene que ver con argumentos, esto tiene que ver con perspectiva. Hace poco estábamos hablando, estudiando sobre esto. La perspectiva es la opinión que emana de usted frente a la información. El input y el output. El input es la información que usted recibe, pero yo la puedo malinterpretar, como mucha gente malinterpretó las palabras de Jesucristo. El input, la información que está afuera. Entonces yo tengo una perspectiva equivocada y la proyecto hacia afuera y confundo a mucha gente. Arguirá significa que como Él es santo, viene de su Padre que es santo, todo lo que tiene en el corazón es santo. Cuando Él ve las personas, juzga con la santidad que Él es, que Él tiene. Su perspectiva es santa, su opinión es santa, su punto de vista son santos. Por lo tanto es equitativo. Arguirá significa eso, su postura, la forma de juzgar, como Él ve las cosas, es puro, santo y limpio, porque no es corrupto, así que no tiene preferencia. Así es el reino de Dios en el milenio. ¿Habrá gente mala? Por supuesto. ¿Qué hará Jesucristo con la gente mala? Con la gente que quiere hacer carteles, matar, mafia de crimen, mafia de droga. ¿Qué hará Jesús con todo eso? Si ellos quisieran, lo salva. Pero si ellos no quieren, Él hará el juicio. Lo sujetará con su poder. De la misma forma como sujetó al gadareno. Jesús puso en la cárcel al gadareno. No. Llamó al 911 al rescue para que lo sujetaran. No. ¿Con qué sujetará a Satanás Jesucristo según Apocalipsis en el Armagedón? ¿Con qué? Con el poder de su palabra. ¡Detente! Y tiene que detenerse porque es más poderosa que una cadena de acero inoxidable. Dígame, ¿qué demonio siguió caminando cuando Jesús le dijo detente? ¿Qué demonio se rehusó salir cuando Jesús le dijo sal? Palabra de autoridad. Ninguno. Maestro, tus discípulos no pudieron. Claro, es que somos nosotros no podemos. Jesús dijo, tráigamelo. Y Jesús le dijo, sal. Y ¡chum! Salió volando que le hizo un raspón a la luna, hermano. Exagerado eso ya. Pero no se tardó. Se fue. Ni replicó ni argumentó, porque el poder de su palabra. Él sujetará con el poder de su palabra. Acordémonos que el milenio, ya cuando estemos en el milenio, ya ha ocurrido el arrebatamiento. Porque los que han sido arrebatados formaron la iglesia. Es la iglesia. Y la iglesia ha pasado por un laboratorio llamado transformación espiritual. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos seremos transformados. De cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Así que los que estamos en el milenio con Jesucristo también tenemos un poder parecido al de Él. Entonces Dios con ese gobierno, es por eso que no podemos entrar al milenio con corrupción en el alma, en el espíritu, con trampas, con artimañas, con trucos humanos, con colegios de pandillas, con trampas emocionales. Tenemos que irnos allá perfectos, redimidos, para poder formar con Jesucristo un reino milenial, puro, purísimo, santo, santísimo.
No, usted habla como si eso no se pudiera, ¿verdad? Dice, wow, esto es inalcanzable. Mirándolo con ojos carnales, eso es inalcanzable. Pero mirándolo como Jesucristo quiere que lo miremos por su palabra, eso es posible en la sangre de Jesucristo. Jesucristo dice que somos limpios por su sangre y limpios por su palabra. Vosotros estáis limpios por mi palabra, le dijo a Pedro. ¿Cuánto aman su palabra? ¿Cuánto aman esta clase? Los que están aquí aman esta clase, por supuesto que sí. Esta palabra es poderosa, es eficaz, es profunda. Corta el pecado porque lo corta, hermano. No lo corta cuando usted no quiere que le corte. Déjame ese pedacito ahí porque todavía me gusta. Por favor, déjalo ahí. ¿Se acuerdan del muchacho que no quiso que Jesús le cortara las malamañas, no? Que Jesús le dijo, toma tu dinero, todas tus riquezas, tus carros, tus Mercedes. No había Mercedes en ese tiempo. Todas tus riquezas y darlo a los pobres. Y él dijo, claro, Señor, ¿cómo no? Mucho gusto. No dijo así. Dice que agachó la cabeza, ¿verdad? Dijo, no quiso. Pero sin embargo hubo otro, chiquito, chaparrito, que Dios lo convirtió con la misma sangre. Y él andaba preguntando, Señor, voy a devolverle a ese, y le voy a devolverle que le robé, y le voy a dar 4 veces más. Él mismo de su voluntad andaba repartiendo dinero, ¿verdad? Que no nos encontró. Pero eso es una conversión, ¿verdad? Así que sí es posible, si Zaqueo lo hizo, es posible, ¿no? Así que el reino es un reino santo, equitativo. Esto es una visión que estás recibiendo Isaías con respecto al milenio. En el artículo 2 del bosquejo, en el numeral 2, la justicia es la plataforma básica. ¿Qué significa justicia? Todo bien. No hay pecado, no hay corrupción. Hay paz, tranquilidad. Habrá cárceles. Ya en ese tiempo no. Habrá hospitales. Nada de eso. ¿Cómo será el milenio? Jesús, el médico. Justicia como plataforma del reino. La restauración de la paz universal. Pero acuérdense, no es una paz que algunos la quieran, es una paz que Él tiene el poder de hacerlo. Y no me gusta hablar de política, porque enciende a mucha gente. Pero hoy los gobiernos hacen lo que le dan su gana. Y lo hacen conforme a sus conveniencias. No importa quién muera. Sean niños, sean mujeres, sean inocentes, no les importa. Se cree que tienen derecho. Se cree que son buenos. Son injustos, son crueles. En el milenio no habrá eso. Están acabando con el aborto. Hoy mismo estamos viviendo tiempos críticos, hermano. Hoy mismo estamos viviendo tiempos críticos. Donde el abuso, todo esto está colmando la paciencia de Dios. Esto está corriendo a nivel escatológico de una manera como una corriente de mar, pero más fuerte, más rápida. Y esto está aligerando todo, hermano. En la parte 3, impacto universal del reino mesiánico. Acordémonos, estamos hablando del milenio. Las cosas empiezan desde que Jesús nació, se van cuajando, se van formando en el milenio. Mesiánico, cuando dicen mesiánico, no es solo el milenio, empieza desde que Cristo aparece en la escena del mundo. ¿Okay? Cómo el Señor aparece, gobierna en las diferentes etapas de la historia humana. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento, por ejemplo, con respecto a nuestra historia? ¿Qué ustedes piensan que está haciendo Jesús? Según que una de las tareas es, dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y eso sale de sus labios. Ahora, ¿Jesús necesita 2000 años para preparar lugar? Eso no significa que Él necesita 2000 años, pero Él dijo que es una de las cosas que está haciendo.
Otra de las cosas que está haciendo es preparando todo para regresar. Dice que está más cerca que cuando creímos, ¿verdad que sí? Así dice, ¿no? Así que estamos próximos a ver nosotros el arrebatamiento de la iglesia. Y la condición del mundo está apresurando todo eso, hermanos queridos. ¿Cuánto estamos preparados nosotros para el arrebatamiento? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos seriamente preparándonos para el arrebatamiento? ¿Queremos estar en el milenio? Y luego en el tercer cielo, que es el segundo lugar más deseado de todo lo que existe. Quiero saltarme al versículo 9. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Tanto la parte 7 de cómo serán los animales y todo en el milenio, habrá una tranquilidad, un equilibrio natural en todo, no solamente en la raza humana, sino en todas las especies. Ustedes ven la paz, la armonía que existe. Según el verso 9, que no, nada dañará a nada. O sea que todo será como en el huerto del Edén. Nada dañará a nada. Que la tierra, el mundo, volverá a reconquistar el estado del huerto mientras Jesús reine sobre la tierra. ¿Ok? Será perfecto el reino de Dios. Aún así no estamos hablando de cielo nuevo y tierra nueva. En el milenio no vemos todavía nada de eso. Estamos en la misma tierra, estamos hablando con personas humanas durante 1000 años, el reino de Jesucristo en el milenio. Ahí nos está indicando cómo será la dinámica del reino. Por ejemplo, hoy nosotros sembramos una planta y viene un gusano y se nos las come. ¿Verdad que sí? El fruto. Viene un tigre y quiere comer, se come una vaca. ¿Verdad? Entonces dice que en esa época no pasará así. Que el león comerá hierba y estará sano. ¿Verdad? Hoy si el león se come una vaca puede que se enferme, porque la vaca puede estar enferma también. Sí. Bueno, pero en ese momento, en la época de Jesús, en ese milenio, todo entrará en una armonía perfecta. Qué hermoso es el milenio, hermano. Pero lo más hermoso es el gobierno de Cristo en el milenio. Lo hermoso del milenio es Jesús, es Cristo. Lo hermoso del milenio es su gobierno, es su vida, de cómo administra todo. Eso es lo hermoso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, hermano. El versículo 10, hermano, quería saber donde dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por la gente. Y Pendón, dice pendón, ¿verdad? Pendón, sí. Sí. Perdón, sí, perdón. Sí, perdón. Pendón. ¿Eso es para el milenio que va a estar Sí. o es desde ya? Léelo de nuevo, quiero que escuchen el versículo. Lee de nuevo el versículo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Sí. Exactamente, habla del milenio. En cierta forma, el remanente de Israel tendrá una preponderancia maravillosa, un brillo normal, un brillo no normal, sino sobrenatural. Serán deseados. La gente querrá ser como ese remanente de Israel y la gente querrá ser como la iglesia, pero ya no puede ser parte de la iglesia. Porque ya ser parte de la iglesia acabó. ¿Cuándo acabó? En el arrebatamiento. Ahí se limitó el número. Por eso que hoy es el chance, hoy la puerta está abierta. ¿Cuándo se pudo subir en el barco de Noé? ¿Cuándo era el chance de subirse? Antes que se cerrara la puerta. Después que se cerró la puerta, Noé le abrió la puerta a esos más bonitos. Ya no había. No, era más bonito. A ningún bonito le abrió la puerta. ¿Cómo respondió Noé cuando la puerta se cerró? Y la gente decía, ábrenos, ahora sí creemos. Abrió la puerta Noé. Ya era tarde. No imagínense que la iglesia se vaya yendo ya en las nubes con Cristo y alguien diga, ahora sí me arrepiento, por favor, ahora sí creo. Regresa a la nube para rescatarlo. No, hermano. Tuvo tiempo. Y será como un abrir y cerrar de ojos. Se cerró. ¿Ok? Dios le bendiga. Amén.